a empezar con las noticias de hoy y las voy a, nada más que para que vayan haciendo embocadura. En lo que andan por allá en la gira artística turística que casi cuesta 2 millones de pesos del Fitur, legisladores, Alzacola, la gobernadora, Jovín, medio mundo. Y aquí está que arde el debate sobre la reforma contributiva. Hoy nos tiran unos números que indican la indolencia, la irresponsabilidad, la falta de visión y la falta de compromiso ideológico de este gobierno. Noticel nos da una nota que nadie ha discutido, diciendo que la nómina gubernamental hoy, aunque nos dice bajó, se ha quedado más o menos igual, en 161.466 empleados, de los cuales 104.822 son de carrera, es decir, servidores públicos profesionales con derecho a su puesto, y una tercera parte, el resto, el remanente, más o menos unos 50 y pico mil, son de confianza o transitorios. Lección número 1. Uno de cada 3 empleados, de 3 empleados en Puerto Rico es de confianza. Les empato esta historia con innumerables historias que han salido durante este siglo, donde nos dicen que el gobierno de Puerto Rico opera con una nómina el doble de lo que necesita. Es decir, Puerto Rico pudiera cumplir todas sus obligaciones de servicio con 80.000 empleados y no 160.000. Eso está comprobado, requete comprobado. ¿Por qué? Porque ante la ausencia de empleos en el sector privado suficientes para sostener, el gobierno, una agencia de empleo y una agencia de prácticamente paternalismo político partidista. O sea, esa nómina hiperinflada es el doble de lo que necesitaríamos. En el 2008 nada más, cuando la población de Puerto Rico se acercaba a 4 millones, hoy es 3, teníamos una nómina estatal inflada de 275.000. Uno de cada 3 empleados era gobierno. Hoy en día eso ha mejorado. Hoy es meramente el 14% de la totalidad del 1.100.000 empleos que hay en Puerto Rico. Y ustedes dicen, ok, ¿y what have you done for me lately? Vamos a cogerlo por desglose. El más escandaloso de todos no es la legislatura, esa es la más chiquita. Pero siempre las galletas se le llevan los legisladores del Partido Popular y del PNP, no importa qué. El más escandaloso de todo no es educación. Adivinen quién tiene el desorden mayor de empleo en Puerto Rico. Ajá. El Poder Judicial. ¿What? El Poder Judicial. Conforme a lo que nos están diciendo aquí, la rama de gobierno judicial tiene 4.770 empleados, la mitad de confianza, la mitad, ¿ok? Recuerden que en el gobierno, todos los demás gobiernos, una tercera parte de confianza, la mitad. Pero oigan esta, el sistema tiene más o menos unos 320, 330 jueces. Eso quiere decir que por cada juez que se sienta en un estrado en Puerto Rico, hay de 9 a 10 empleados. ¿What?
¿Cómo fue? 9 a 10 empleados por juez moviendo papeles. Y miren, como abogado yo tengo un profundo respeto por mis secretarias de sala, por mis secretarias de despacho y por mis alguaciles. ¿Dónde está toda esa gente? Pues cuando uno los ve allí, de nuevo, yo no había visto estos números. Claro, la rama de gobierno judicial apenas es el 2% o el 1,5% de la totalidad de los empleados, pero el desorden mayor lo tiene la rama de gobierno judicial. Que uno de cada dos sean empleados de confianza y que cada juez, pues yo estoy seguro que yo le pregunto, usted le pregunta a cualquier juez, oye, tú tienes 10 empleados ahí trabajando para ti, tú vas a decir, ¿y dónde están? Porque yo no los he visto. Aparte de mi secretaria, yo no he visto aquí nadie. Y si tengo suerte, me asignan un oficial jurídico que tengo que compartir con 4 jueces más. Ustedes saben que esa es la verdad. Esa es la verdad. Pero vamos a sacar un poquito afuera a la rama de gobierno judicial. Estas son las cosas que yo estoy seguro que no se discuten en el pleno ni en las conferencias de los jueves o de los viernes cuando las tengan. El Departamento de Educación tiene 40,246 empleados y 228,000 niños. O sea, cada niño en el Departamento de Educación tiene asignado 4 o 5 empleados. Oiga, eso es para que tengamos Einsteins en todos los salones, que vayan todos graduándose. Eso es, te dice, ¿y dónde diablos están? O sea, 4 empleados por niño es para usted tener el Departamento de Educación más eficiente, más bragado, más educativo del mundo. ¿Por qué? Porque el tornillero, el atornilladero de las batatas políticas de los rojos y de los azules históricamente es el Departamento de Educación. Y debiéramos operar con mucho menos empleados. Porque obviamente yo puedo entender, mire, en la escuela está el director, está el trabajador social, la enfermera cuando viene, y si tienen suerte, un guardiapalito de seguridad. Claro, hay que incluir comedores escolares, pero comedores escolares es importante. Pero nuevamente usted dice, ¿qué es esto? La policía tiene 11,784 empleados, de los cuales, conforme a lo que informó hoy a la prensa Joseph González, solamente quedan 10,897 agentes. Ok, pues eso quiere decir que el departamento más eficiente de todo es la policía. Y usted dice, ¿cómo? De hecho, es el que ha logrado controlar la criminalidad desde hace rato y nadie les da crédito porque aquí los policías están criminalizados. ¿Por qué? Bueno, pues si tiene 10,400 agentes en la calle, 10,800, y el pobre Joseph está llorando porque se le están yendo, y ya mismo vamos a ese tema, pues entonces lo que hay de burócratas son 1,000 empleados. ¡Wow! 1,000 empleados. Y prácticamente la totalidad de los policías son permanentes. No son de confianza, no son batatas políticas. Pues es el departamento que tenemos que respetar y decir, oye, esto hay que protegerlo. Las corporaciones públicas tienen 26,027 empleos. Yo no sé si esa cifra incluye a Luma y a Genera, porque Luma y Genera son privatizadoras
que operan el sistema, yo no puedo creer que entre energía eléctrica, acueducto, la Universidad de Puerto Rico, el Fondo del Seguro del Estado, 27,000. Por eso que estamos quebrados. Y los municipios, aquí botaron la bola, 47,637 empleados. O sea, los municipios de Puerto Rico, 78, tienen más empleados que el Departamento de Educación, de los cuales 16,000 son de confianza, el resto tienen permanencia. Ese es la grasa que había que cortar. Esa es la grasa. ¿Por qué? Porque el tener una nómina inflada le baja a usted la productividad, le crea más burocracia porque cada empleado tiene que justificar su utilidad y empiezan con los peros. Y no, yo me necesito, pues aquí brega con el clip aquí, el otro con la grapadora, yo muevo el papel allá, viene un mensajero y lo mueve tienen que justificar su utilidad, digo, para preservar su empleo. Lo hacemos todos, ¿verdad? No son los empleados públicos nada más. Pero eso le va añadiendo. Y por eso usted ve el populismo de un gobierno y 3 o 5 partidos políticos que trabajan para el empleado público. Porque esos 168,000 empleados públicos, usted lo tiene que multiplicar por 4 en cada familia. De manera que estamos hablando de casi 800 o 900,000 votos, que es la mitad del padrón, la mitad del electorado. No todos votan, pero por eso es. El sistema está todo invertido. Y el gobierno, en vez de cortar la grasa, porque no es que los voten a todos, y los condenados de la Junta de Control Fiscal, que han sido unos bandidos que debieron haber exigido parámetros sobre esto, debió haber dicho, espérate, que no tengo dinero para devolverle al contribuyente, pues tengo que, y no quiero imponer nuevas contribuciones al sol, ni nuevas contribuciones a los carros eléctricos, pues de donde me queda es cortar. No tienes que votarlo, con reducir, que es la atrición nada más es 5%, pero póngale 8% todos los años, poco a poco, y todos los meses, se va bajando esa nómina, y dinero que se chupa la nómina queda entonces liberado para bajar contribuciones. ¿Vieron? Pero el gobierno no lo hace porque esa es la clientela. La clientela de los partidos políticos y de Jennifer González no es usted, ciudadano que me escucha. Es el empleado público y su familia. Y por lo tanto son intocables. A usted lo pueden votar mañana. A usted le pueden quitar el contrato mañana. Usted puede quedarse en la calle. Y peor aún, la Junta no ha sido capaz ni de definir servicios esenciales, ni tan siquiera de poner unos parámetros y decirle, mira, yo llevo 10 años aquí mojoneando. Yo quiero que tú me cortes mensualmente un 0,5% de nómina hasta que lleguemos para los próximos 10 años, porque ellos se van a quedar aquí por lo menos 7, 8 años más van a estar aquí. Y se hubiera cumplido. Eso, pero le voy más. Esto que le voy a dar llora ante los ojos de Dios. ¿Usted sabe cuánto vale la nómina pública en Puerto Rico? ¿Cuánto se paga de los 13,000 millones de dólares que Hacienda le recauda a usted? Le vacía el alma a usted, le chupa la sangre. Se recaudan 13,000 millones de dólares. La Junta, ¿ok? Eso, claro, hay un presupuesto consolidado que incluye fondos federales y otro tipo de cosas. Pero vamos a ir a lo que pare. ¿Cuántos huevos pone esta gallina? 13,000 millones. ¿Cuánto nos cuesta los cuidadores de la gallina? 5,500 millones de billetes. ¿Qué?
40%, sin contar, y probablemente más, se va en la nómina pública. Y eso, mis señores, de ahí es, por eso es que no hablan. Todo esto, yo le he dicho a ustedes, todo esto es un chiste. Toda esta cuestión de la gobernadora venir. Puerto Rico tiene casi 20 empleados por cada ciudadano. Y usted dice, wow, ¿y dónde están? Y 1 de cada 7 empleados es un empleado público, de todos los empleados que hay en Puerto Rico, sin contar los chiriperos. Por ahí es donde debieron haber empezado. Le debieron haber dicho, miren, señores, el plan mío para darle a ustedes una buena rebaja de contribuciones es que tengo que bajar poco a poco la nómina pública. Y lo voy a hacer de tal manera, pero no lo hacen. Como tampoco tocan a las corporaciones, que esta es la jurisdicción de más corporaciones en el mundo, después de las Islas Comoro, no le bajan las corporaciones. Y ahí es donde están los pequeños negocios. Y usted viene, entonces, ¿cómo los mantienen a todos? Con salarios paupérrimos. Y ahí nos trae al problema que nos está dando. Fíjense cómo vamos empatando las noticias. Don Joseph González. Sobre 900 bajas en la policía. En el año 25, ya sea por retiro o por irse de Puerto Rico, la policía perdió 900 efectivos. La mayoría, agentes jóvenes que se van a Estados Unidos a ganar 2 y 3 veces más. Porque como no nos da la patita y podemos pagar solamente tanto, no tenemos cómo pagarlo. Y entonces pedimos que la policía esté en todas las esquinas velando, en cada casa. Cuando usted se acuesta a dormir, le exigimos que haya un policía para velarle a usted. ¿De dónde tela si la araña no teje? Esto es parte de las engañifas que le hacen ustedes. Esa nota nadie la discutió. Pero yo sé que ustedes cuando me escuchan y me ven, y no me tienen que creer, busquen la nota en Noticel que está ahí. Usted dice, es como si yo estuviera en mi casa, me gano 2,000 pesos al mes y tengo un mayordomo, una sirvienta, un chofer, a todo lo que da, y los tengo que mantener. Y entonces me voy a la quiebra y el juez de quiebra me dice, mano, pero qué locura es esta. Y tú dices, ay, yo no puedo, bendito, porque es que me da bendito, me da pena y lo que hay. Dice, pero si tú estás quebrado, tú estás quebrado. Entonces, el gobierno es el primer desordenado. Y la Junta de Fiscal, la juntadura, es los primeros bandidos, se roban el dinero. Porque donde tenían que cortar, ni lo ha hecho la Junta, ni lo ha hecho el gobierno. Entonces vamos a la marometa de la gobernadora. Ella se fue, está con Jovín allá comiendo cochinillo tranquila, retratándose donde quiera. Se fueron 16 alcahuetes legisladores para allá. Se fue los alcaldes de Aguadilla, de Cagua, de San Juan. Aquí deja el bollete, pero entonces le deja la papa caliente al pobre secretario de Hacienda y al de Gerencia y Presupuesto. Y le dice, ¿saben qué? Aténganse, los estamos apercibiendo. Miren con esta reforma, pero para yo poder aplicar esto retroactivamente al año pasado, no dicen nunca, debíamos haberla radicado en marzo del año pasado, nos atrasamos, no me la pueden cambiar. Míranla, pero no me la cambien. O sea, le está amarrando las manos a la Asamblea Legislativa, que es la única que constitucionalmente tiene el poder para imponer nuevas contribuciones y para aprobar el presupuesto. Digo, ahora es la Junta de Control Fiscal, pero es la ente. ¿Y qué les dice?
página 3 del vocero, página 8 del vocero, página 72 del Nuevo Día. La OGP, gerencia, le advierte a los legisladores de las consecuencias si le meten enmiendas al proyecto de la reforma contributiva. Don Orlando Rivera, que es el mago de las finanzas de la administración, dice que si le tocan una coma, si le cambian los datos geniales que ellos han hecho, la gobernadora no va a tener otro remedio que reducir los beneficios y la culpa es de los legisladores. Y si no se la aprueban a tiempo y no aplica el 25, la culpa es de los legisladores. Esta reforma se radicó el día 3 o el día 2 o el 3. Y estamos a día 21 y ya 20 y ya le estaban poniendo una pistola a la legislatura para que inmediatamente la apruebe tal como es. My way or the highway. ¿Lo tomas o lo dejas? El pobre Ángel Pantoja le admite a los legisladores, mire, cada vez que le ponemos un nuevo impuesto a un producto, ese producto se contrae en venta. Lo que Carmen ha estado diciendo, lo que todo el mundo ha estado diciendo, si tú le pones nuevos impuestos al sol, a las placas solares y a las baterías, menos gente va a usar placas solares, menos gente va a aportar electricidad a la red y vamos a estar peor. Y encima le está recargando un impuesto a la clase media. Y entonces nos dice, si no se le hacen enmiendas, entra en vigor en el 2025. Y definitivamente las corporaciones, los pequeños negocios, nada, se quedan clavados con el 38% que tienen, 37.5%, para ser exacto. Esa es la jugarreta. Si yo fuera narrador de béisbol, mire, olvídese, yo sería un genio. Yo le estaría, lanza primero, inmediatamente, bate una rola por shortstop, se tira de pecho, la agarra, la tira y out en primera base. Sería perfecto para eso. Pues yo lo que estoy haciendo es narrándole el juego. Yo no me inventé las historias. Lo que hago es ponérsela, narrarle la jugada completamente. Desde que el lanzamiento, el bateador, quien la coge, quien hace el relevo y quien da el out. No se enfogonen conmigo. Eso es lo que trajo el barco. Pero entonces, hay más de las engañifas. ¿Se acuerdan? Decía, contrato, enseguida que lleguemos, se acabó Luma, vamos a cancelar ese contrato inmediatamente y ya estamos preparando la subasta para los sustitutos y tenemos 10,000 compañías que están interesadas. Francisco Domenech, contestándole a la Junta de Control Fiscal, y dice que la Junta sí tiene un plan, pero el plan del plan para el pan del plan no los cambiaron. ¿Ok? El plan del pan del plan del pan de no los cambiaron. Dice ahora que la Junta sí conoce que el gobierno tiene un plan y que el gobierno está buscando un privatizador, un operador privado. ¿Ok? ¿Y cuál es el plan? Ya cancelaste. No puedo porque estoy en corte. Tengo que esperar que las cortes determinen que puedo cancelar, pero primero tienen que determinar si tiene jurisdicción la West Wing o no, y entonces entramos en el litigio. Ok, pues no puede. Bien. ¿Y cuándo vas a convocar? ¿Hiciste la subasta? No puedo hacer la subasta. ¿Y por qué no puedes hacer la subasta? Para sustituir inmediatamente a Luma. Porque no puedo sustituir inmediatamente a Luma hasta tanto las cortes me digan que ese contrato está cancelado y haya terminado todo el proceso apelativo. Ok. Y entonces, ¿cuándo podemos esperar el nuevo operador? Y dice, la convocatoria del nuevo administrador se haría luego de que se cancele el contrato por los tribunales.
y sea final firme e inapelable. Eso es un chiste. Ese es Josué Colón. No lo digo yo, le estoy leyendo prácticamente de la historia. Página 12 del Nuevo Día. Porque esto es, mire, como un tren de vagones, uno detrás del otro, una engañifa detrás de la otra. Ahora resulta que no es ahora, no es cancelación al instante, no, ahora resulta que hay que esperar y que la Junta sabe cuáles son los planes. Y ustedes sentados, entonces le dice, o sea, que tengo que esperarme hasta que Colón baje el dedo para que se pueda resolver el problema del contrato y entonces se puedan bajar los fondos para que se reconstruya la red. Y entonces tú me quieres decir a mí que encima de eso me vas a poner un impuesto a mis placas solares. Vete al infierno, pay. ¿Qué diablo? ¿Qué tipo de hongo tú estás fumando, papá? Porque es que es una cosa que se cae de la mata. No. Esto es nada. Dejen que llegue. Dejen que llegue a la última genialidad de Jennifer González del minuto de reflexión y ponderación para los empleados públicos. Yo se lo dije esta mañana y Gary Rodríguez, que mire que Gary es ganso. Oiga, Gary se la sabe y toda. Se quedó en una pieza y dijo, ¿qué? Bueno, porque nadie hace la... Mire, todo lo que usted necesita es una calculadorita, una aparatita de esta. Usted tiene una calculadorita, hace maravillas con las noticias, pero desgraciadamente, pues, nuestra prensa no hace el trabajo. Ya mismo le contamos el cuento, que es para mondarse y amorcillarse de la risa. Regresamos, cerramos el video y lo ponemos inmediatamente en X. Ustedes se preguntan por qué estamos quebrados. ¿Por qué no sacamos los pies del hoyo? ¿Por qué se dan estos junkets inmorales de millones de dólares a España con una comitiva que llena un avión casi? ¿Por qué se derrocha tanto dinero? En primer lugar, porque eso no lo pagan de su bolsillo, lo pagan del bolsillo de ustedes. De ese ibusito de 11,5 pulgadas que a ustedes le petan, de ahí es que pagan, entre otras cosas. Y de lo que ustedes tienen que pagar todos los 15 de abril, de ahí pasan esto. Pero es que todos los partidos son todos iguales. Miren lo que hace Tito Fulquet. Esto es increíble. Radicó un proyecto para conceder a los menores los hijos de policías muertos, independientemente de la edad en que mueran o la razón, la causa de su deceso. O sea, si están en el garaje arreglando o en la marquesina arreglando el carro y le dio un infarto y se fue, no es en el cumplimiento del deber, pero ahí está. Y dice, y la pensión 100%, hasta los 21 años o hasta que termine de estudiar. Yo quiero a mis policías, creo que es, junto con los maestros, las enfermeras, de las clases más discriminadas que hay en Puerto Rico en términos salariales, por eso se van para Estados Unidos. Pero esto es lo que nos tiene acabado. O sea, un agente entró a la policía a los 25 años, a los 30 le dio un ataque cardíaco, aportó 5 años al retiro, se murió y dejó 2 nenes chiquitos de 2 años y de 3 años. Pues hay que pagarle la pensión completa como si el agente hubiera pagado los 30 años o hasta que los niños terminen de estudiar. Por eso estamos quebrados, es pura politiquería. Y lo otro, ¿y por qué no con las enfermeras? ¿Y por qué no con los maestros? ¿Por qué no con los bomberos? ¿Por qué no con los de AMED? ¿Por qué no con los basureros? ¿Por qué no? ¿Por qué unos sí y otros no?
Bueno, es que la solución no es esa. A ningún policía le va a resolver decirle, mira, si tú te mueres mañana, tus hijos están protegidos. En serio. En serio. ¿Usted cree que el policía se va a arriesgar su vida en esta zona de alta criminalidad porque le garantizan una pensión a los niños que va a ser raquítica como quiera, porque está basada en sueldos paupérrimos? Esa es la mentalidad, ese es el Partido Popular, esa es la gente del huevo. Pero como quien lo paga es Hacienda, yo no importa, Dan son Santa Claus y los Reyes Magos. Pero esta mañana, a Gary, completo. Y esa fue el titular de las 6 de la mañana en Noti1. Líderes religiosos respaldan el proyecto de la gobernadora de otorgarle 5 minutos de reflexión y ponderación a todos los empleados públicos en todos los días laborables. Y todo el mundo, ¡viva! ¡Tremendo! Yo les dije a ustedes que el PNP se ha convertido en un partido cristiano, religioso, populista. ¿Ok? Nadie ha hecho la matemática. Primero, ¿por qué ese privilegio se le dan a los 160,000 o 168,000 empleados públicos que hay, 161,000, y no al resto de los empleados de Puerto Rico, que son 1,000,000? Explíquenme esa. ¿A cuenta de qué? Segundo, si es que cuando usted llega al trabajo, se supone que llegue descansado. Se supone que usted sale a las 4 o a las 5, se fue a su casa a cenar y a ver televisión, se acostó, durmió, y se supone que cuando usted llega, usted tuvo desde las 5 de la tarde que salió hasta que llegó tiempo suficiente para reflexionar. Pero aparte de eso, no es que reflexione en Dios, ni reflexione en lo que sea. O sea, es 5 minutos de guachafa. Ok, pues vamos a darle 5 minutos. Que ustedes saben cómo es la cosa, que con el coffee break, espérate, ya terminé de reflexionar, voy a buscar el café, llega 20 minutos después. Pero vamos a suponer que son 5 minutos. 161,000 empleados. Por día, el gobierno le está dando a su plantilla laboral 800 minutos gratis para sentarse a... Estoy reflexionando. Esos 800 minutos al día, sumado por todos los empleados públicos, se convierten en 40 millones de minutos a la semana. 800,000, 40. Oiga, espérate. 800 por 5 son 4 millones, perdóname, 4 millones. Que se convierten básicamente a la semana en 4 semanas, pues usted está hablando de, ¿cuánto? 16 millones de minutos. Y cuando viene a ver por empleado, estamos hablando de media hora que le da a la semana para que no trabaje y reflexione. Que multiplicado por 45 semanas, porque el empleado público entre días de fiesta y vacaciones trabaja no 52 semanas, sino 45, es la totalidad de 14 horas, 2 días laborables para meditar. Pero la locura es que conforme a las estadísticas publicadas por la prensa, el 55% de los boricuas no creen ni en la luz eléctrica, ni van ni a servicios religiosos ni a misa. Y entre los católicos, el 80% no va a misa. O sea, la hora de reflexionar, que es la misa o el servicio religioso,
La mayoría de los puertorriqueños no van. Y tú pretendes que lo que no hacen en su iglesia, que lo que no hacen con su pastor, que lo que no hacen en su hogar con su familia, que lo que no hacen con su cura, lo van a hacer en el trabajo. Esta estadística la dio Pew Research. Esto equivale, esos 2 días de trabajo que le están dando a cada empleado, equivale a 14 misas. Póngale usted que la misa en Fast Track dura 1 hora, ¿verdad? Pues es como si le dieran 14 misas al empleado público. Claro, los evangélicos le toman más tiempo porque los evangélicos gozan más. Los evangélicos cantan, bailan, hacen un montón de cosas que están ahí. ¿Cuánto nos cuesta eso en productividad? ¿Cuánto nos cuesta en eficiencia, en laboriosidad, en servicios que pueden darse? En 5 minutos se pueden resolver un montón de cosas en una agencia. Y pensar y reflexionar son actos que generalmente el boricua no hace. Nosotros hacemos la cosa a lo loco, ustedes lo saben. Pero nadie ha monetizado cuánto nos cuesta los millones, cientos de millones de pesos que esto le cuesta al erario. Sí, entonces dirá, no, pero no hay que pagarle al empleado por reflexionar. Pues claro que le estás pagando. Le estás pagando 5 minutos que no trabajan. Nadie piensa en eso. Nadie piensa porque la vasta mayoría no va a estar pensando. Usted puede, de verdad, coger 5 minutos y abrir la página pornográfica de su internet y ponerse a ver, estoy meditando, estoy dando cerebro, yo tengo derecho, la ley me lo da y nadie le puede decir nada, porque como tiene que ser secular, esto es una locura. Puerto Rico se ha convertido en un manicomio total. Y entonces, ¿quién es el pagano? Usted. ¿Quién es el que recibe los servicios y los primeros 5 minutos o 10 de cada agencia no puede recibir el servicio rápido y la fila es para vacunarse? ¿Usted? ¿Quién paga el salario? ¿Usted? ¿Y cuánto me cuesta? Entonces estamos buscando desesperadamente 18 millones para sustituir por el sol. No, hombre. ¿Vieron? Esto lo puede hacer cualquier periodista con una calculadorita, con los números que salen hoy en la prensa, pero ni eso saben hacer. Los dejo ahí, Mr. Gregorio Igartúa. Tú como contable te tienes que reír, papá, porque es que o es llorar o reír. No, yo lloro, te digo, yo lloro no solo como, y primero que nada, perdona, saludos a ti, al público que nos escucha, a los compañeros aquí en el estudio, pero... El que más va a gozar con esto es Mario. te voy a decir, yo lo he dicho en programas anteriores y todavía me reitero, para mí, lo más que a mí me ha impresionado de Puerto Rico en los últimos 15 años, no es que quebremos, es que la gente no haya podido internalizar ni siquiera los conceptos más básicos de lo que ha implicado nuestra conducta durante todo este tiempo. O sea, que todavía estemos en negación de que, sí, si bien hay unos problemas estructurales de estatus, eso primero que nada, pues la realidad es que hay unas conductas que seguimos repitiendo y por alguna razón hay una aversión aquí a la eficiencia, a darnos cuenta que hay que tomar en serio una serie de cosas, si no, nunca vamos a sacar los pies del plato. Y eso sí que dan ganas de llorar, porque una cosa es que pues las condiciones cambien, el ecosistema económico, el ecosistema demográfico es complejo y a veces se dan circunstancias, como uno puede decir la pandemia, un huracán, con que tienen elementos predecibles pues o previsibles, pues la realidad es que si el impacto es mucho mayor, pues toma tiempo en uno reorientarse, ¿verdad? Y encabullar de nuevo, pero la realidad es que el caso de Puerto Rico llevamos 20 y pico de años discutiendo los mismos asuntos, los mismos problemas. Es de psiquiatría. ¿Qué 20 es de y pico psiquiatría, es que es de psiquiatría. Oye, llevamos prácticamente, como mínimo, llevamos, ¿cuánto es desde que invadieron? 130 años en este negocio. y 25 mínimo en crisis, en una crisis horrible.
Déjame poner a Mario, Sí. porque Mario es el beneficiado aquí. Mario, olvídate, Mario brega casinos y todo eso. Imagínate a Mario entrando a un casino y le llega el croupier y dice, sí, me va a supervisar, que ahí dice, un momentito, yo tengo ahora que reflexionar, déjame ver, Blackjack 21, ok, dame una más, ok, paso. No paso. Porque puede reflexionar en la baraja. Está bueno. Ese humor me gustó. Mira, Luis, yo tengo una opinión distinta. Yo creo, tengo dos preocupaciones. No, una preocupación y una observación. Yo creo que los 5 minutos de meditación, eso no le genera ninguna pérdida económica o de productividad al gobierno, porque más que eso a veces, por el chachareo que se da en las oficinas de gobierno, que ya eso es una especie de subcultura, el empleado que se levanta para ir al baño y se tarda un poquito más porque utiliza eso para... O sea, tú me estás admitiendo que hay una subcultura de virar huevo. Sí, eso lo hay. El puertorriqueño es eso. Y eso es algo universal, Luis. Eso no solamente en Puerto Rico, eso es en el mundo entero. Y entonces, pero lo que sí me preocupa de la meditación, de los 5 minutos, ¿cómo se va a hacer? Ahí estamos entrando. ¿Se va a hacer de una manera individual, cada cual en su cubículo, en su escritorio, donde esté, y lo hace en soledad, o se va a hacer en grupo? A mí lo que me preocupa de que se haga en grupo es que venga alguien y meta el elemento religioso. Claro. Y Miguel, tú que Pero eres es que eso no es jurista, malo, esa es la mejor meditación. espérate, No, está bien, pero no en el meditación gobierno, más pura no es el en una elemento oficina. religioso. Miguel, Para eso es que se esa abre es la ley esto. de libertad religiosa. Yo puedo en una agencia de gobierno con Es esta que ley ahí es que se abre la meter la controversia. religión. No, Y si alguien se siente ofendido, Pero es que no tienes que meter la religión porque tú piensas en Luis, Dios se y en puede la Virgen. prestar para eso. yo creo que ese es mi mayor. Yo estoy Se en puede la prestar preocupación. para eso que Pero 5 que, minutos, oye, si lo hacen Hay, en un hay salón. círculos de oración. Luis, Hay círculos de oración en las agencias. Yo Luis, las vi mil el veces, problema del en círculo- tribunales, en todos sitios. Luis, el problema del círculo de oración es que venga alguien usando una palabra de chinchorro que se le chispotee. Se le chispotee Dios, se le chispotee algo religioso. Y entonces vaya gente que no cree ni en la luz eléctrica o que no quieren eso, aunque sean creyentes, y se sientan ofendidos. Mira, que hay una... mi Tengo la problema- ley aquí mi de problema, libertad Mario, religiosa. Mi problema con esto es que se hacen las cosas a lo culo de pollo. O sea, aquí no hay manera, no hay un análisis actuarial de cuánto nos cuesta, no solamente en tiempo perdido, Claro. sino cuánto nos cuesta en lo que es dejar de dar servicio. 5 minutos Está bien, se convierten en 10 o en 15. Luis, yo trabajo en una agencia. Eso no va a afectar nada los servicios. A mí lo que me preocupa es el elemento de que la ley de libertad religiosa que se aprobó hace poco, la libertad religiosa Miguel, tú me corriges, protege también al que no quiere que le hablen de religión en el trabajo. Claro, Bueno, porque el proyecto no está diciendo que tú tienes que tiene que ser meditar Es para los que se religiosos. presta para eso, Luis. Eso es Como innecesario. Esa meditación es innecesaria en el gobierno. Yo lo sé. Eso yo es, estoy eso es lo totalmente que de hay. acuerdo con Mario, y son por los dos factores. Primero, el factor económico y de productividad del gobierno. Yo siento que 5 minutos, eso se va a convertir en 20. Ah, sí, eso es verdad. Eso Vamos es a hablar verdad. claro. Sí, La sí. Cuádralo a media hora. Vamos a hablar claro. Aquí la intención es 5 minutos, lo pusieron así en el proyecto, pero en la realidad, Eso es verdad, operacionalmente, 5 minutos en lo que se organizan. Exacto. Va a ser 20, va a ser media hora. Ahí es que yo veo el impacto, no en el 5, en la media hora, 40 minutos. Claro. Y en lo otro, y es la línea que coincido con Mario, es que esto se presta y abre innecesariamente esta discusión, que me venga una compañera en una agencia y diga, es que para mí meditar
tiene este elemento religioso. Exacto. Y el gobierno me está permitiendo meditar y yo quiero meditar en la manera en que yo entiendo que es la correcta. Entonces... Y yo tengo que aguantar eso. Entonces el otro dice, pero es que para mí eso no es meditar y te abre algo que es pero que totalmente para eso es que se necesario. El gobierno radicó. nosotros no Ese es estamos el a eso. propósito. Vamos a dejarnos de tontería, de ñoñería. Ese es el propósito. Exacto. Que se pueda rezar, que se pueda No, llevar la no. religión a esa. Ese es el propósito. Pero acá entre nosotros, No sean vamos a ver una cosa, hipócritas. el que quiera rezar, si son 5 minutos, el que quiera rezar ahora puede rezar. Ahora mismo nadie se puede dice- ir y tomarse el café y de camino Que lo rezar. haga privado. Entonces, el Mira, problema, yo tengo yo el voy a mismo problema Mirilla, que Dávila. yo voy a Mirilla, empleo, ¿verdad? Trabajo en planificación. Y llego a las 8 menos 10, pongo y digo, yo quiero ir a meditar y me voy a los jardines. Oye, cuando me va a tomar media hora porque coger los elevadores... No, en pero Mirilla está bien, nada más, pero que lo me hagan, toma como media dice hora. Gregorio, Luis, que lo hagan en silencio. Sí, pero no hay que legislarlo. No hay que legislarlo. Gandhi decía que en la oración vale más oración sin palabras que palabras sin, Mira, sin corazón sin el palabras que palabras sin corazón. El problema que tiene Puerto Rico en todo es que te cogen las excepciones y las quieren convertir en la regla general. Regla, claro. Entonces tú te coges una persona, necesita de vez en cuando, tiene la buena voluntad de que quiere ir a donar sangre y de momento el gobierno de Puerto Rico pasa un reglamento de que tienes, porque los he visto, yo no sé si eso está vigente o no, de que tienes derecho una vez cada 2 meses a que se te pague mientras tú vas y donas Exacto. sangre. Y luego, si el nene empezó a escuela, el segundo trimestre tiene 3 días. Mira, yo no tengo problema, hay situaciones, se le muere una persona a alguien, hay que una situación médica, pues uno crea, ¿verdad? Uno crea mecanismos para eso. Hay una situación excepcional, fantástico. Pero el gobierno no tiene que estar darle tiempo a uno. El gobierno no te da un tiempo mínimo para ir al baño al día. Mira, tiene 1 hora. Y si déjeme ese día traerle, tiene aquí mira. en 10 minutos, tiene Es- 50 extra. Hay 20 maneras de Exacto. pelar un gato. Si yo fuera religioso, yo le diría a la gobernadora, deje esa ñoña. Dejen eso. Vamos ya. a bregar. Claro. algo. Si usted le va a dar, oiga, si usted me le va a dar al empleado público 2 días laborables al año para que medite, yo le voy a pedir de favor entonces que me los autoriza, ¿verdad? A que si el empleado público prefiere utilizar esos 2 días laborables, los que designe, para trabajar en causas caritativas, en causas benéficas, en causas de razón social que muchas iglesias auspician y muchas ONG auspician, eso es mucho más positivo y mucho más cristiano y mucho más efectivo que lo que es el estar meditando 5 minutos. Si a final de cuentas le vas a dar los 2 días, cuando lo sume, pues permite que el empleado público diga, mire, yo voy a dedicar el viernes que viene, voy a trabajar con la fondita de Jesús. O el viernes que viene voy a trabajar allá en Don Bosco atendiendo a los niños en las clínicas de fútbol. Ok, eso es mucho más positivo, mucho más digno. Eso es meditar con los actos. Pero andamos... Luis, podemos autorizarlo, pero tienen que salir todo el mundo 5 minutos más tarde para que tú veas si se pasa Sí. el proyecto. ¿no? Ahí va a estar el ateo. Mira, Luis Miguel tiene razón. Esos 5 minutos Se te convierten en en media los que hora. los citan, vamos al salón tal, no, y no. en lo que llegan. 5 minutos y después terminan. Luis, yo trabajo en el gobierno, llevo 34 años, se convierte en media hora. Yo no sé. Yo Y no esto sé. ahora pura Por segunda eso te digo. legislación. Que Sí. toda la gente Ay, un madre. capellán, por si Bueno, acaso quiera. y eso, Ay, no hemos no, tocado... ya la- Esta es la primera, pues. Bueno. Ya hemos se hizo tocado- esta ley, con esta ley. Oigan, todavía no hemos tocado lo de la nómina pública. Esos números son espeluznantes. Sí. Pero ya mismito bregamos, porque cuando vengamos vamos a analizar el pedido que le hace el más grande de todos los Igartúa, Papá Igartúa, con un grupo de prominentes puertorriqueños que han radicado en el Congreso, lo radicaron desde el día 15, un pedido para incorporar a Puerto Rico oficialmente como territorio incorporado en camino a la estadidad, y no hay nadie. El Chonky News, que es el embajador de las noticias de Puerto Rico, de los Ferrer Ángel, no ha tocado eso. Tocan los independentistas, pero ni para los guardias tocan eso. Ya mismito venimos. Una
un documento que radicó el licenciado Gregorio Igartúa, padre, bajo el nombre de un grupo que se llama la Unión Americana, que está muy activo en la educación. Son distintos grupos y distintos individuos, y en las redes sociales. En ese documento, los firmantes le piden al Congreso, esto no es el PNP, ¿ok? Esto es más allá del PNP, esto es extramuros, como dicen, que certifique a Puerto Rico como un territorio incorporado en tránsito a la estadidad. Este año que se cumple, la nación cumple 250 años de su independencia. Y dice que no habría nada más honroso y más justo que poner a Puerto Rico en el camino para que en su día, cuando Colón baje el dedo, entre, y claro, a la aplicación de todas las leyes federales, la igualdad, fondos, las contribuciones federales, todo lo que hay. Esta petición la firman heavyweights, personas que han dado toda su vida a Puerto Rico, que tienen canas y que entre todos tienen 1000 años de experiencia y de vivencia. Entre ellos el doctor Hernán Padilla, el licenciado Héctor Ramos, que fue secretario del DACO, Franklin Delano López, que fue presidente de los Demócratas, Carlos Chardón, educador, el doctor Carlos Chardón, el doctor Manuel Saldaña, que fue presidente de la YUPI, el licenciado Luis Batista Salas, que fue el vicealcalde de Hernán Padilla y a la misma vez un abogado que se ha dedicado toda la vida a las cuestiones del boxeo, don Mario Ramos, que representa a Mario Ramos, Manuel Iglesias, que es historiador como Mario también, el doctor José Garriga Picó, que ha dedicado toda una vida a la lucha, Rafael Torrens, el ingeniero, el grupo de los trinchantes, que está muy, pero que muy activo, la doctora Irka Ríos, entre otros. Todos esos, a cualquiera, individualmente, el rolo de Emanueli no le llega a los tobillos. Sin embargo, los diásporos y el rolo de Emanueli reciben en la prensa puertorriqueña toda la atención con sus proyectos y sus sanganerías de independencia 2.0 o 1.0. Y estas noticias no se cubren. La noticia es real, está ahí. Y voy a empezar precisamente con el retoño de Greg Igartúa, porque esto llora ante los ojos de Dios. O sea, esto es noticiable, hay que informarlo. Aunque el PNP está muerto con la estadidad, hay grupos como esto y Ricardo Rosselló y su delegación extendida que están haciendo de tripas corazones para empujar el ideal, pero la prensa ni los cubre. Gregorio. Pues mira, Luis, tengo dos comentarios. Primero voy a ir con la cuestión de la cobertura, brevemente. Y el problema que tiene Puerto Rico es la realidad, es que nosotros tenemos un filtro de una sola persona para todas las noticias básicamente federales, lo hemos permitido. Una persona que es independentista y que lo va a ver todo desde el ojo de la familia Ferrer Ángel, que es nacionalista independentista popular. 3 personas se presentan hoy en el Congreso espontáneamente y dicen, sacan un cartelón y dice que viva la independencia. Eso está en el periódico, aquí, en los medios. Y eso, lamentablemente, nosotros como movimiento lo hemos permitido y nunca nos ocupamos, porque no que saliera alguien y dijera lo que a nosotros nos dé la gana, sino nunca fomentamos que se diera un ambiente de que las noticias importantes para el puertorriqueño que se dan en la capital se discutan. No solo issues de estatus, sino issues que afectan nuestro diario vivir y que no se discutan como cuestiones internacionales, sino que se discutan dentro de su contexto, sino leyes que nos aplican y que nos afectan a nosotros. Así que eso es lo primero, y eso es una autocrítica también.
Número 2, en la parte sustantiva, y quiero hacer una aclaración que es bien interesante, le he dicho en el programa antes, pero la repito hoy. La gente se cree que como uno es padre e hijo, igual que a lo mejor le pasa a Luis da contigo y eso, que siempre estamos de acuerdo en todo. Mira, las peleas más grandes de política que yo tengo casi a diario son con mi papá. Yo soy más sabio que tú. Yo no peleo con mi hijo. Le digo las cosas, él hace lo que le da la gana. It's his business. No, pero te digo que son discusiones de las buenas, porque no es que estemos de acuerdo en todo. Y sobre el issue de la incorporación, en momentos hemos tenido discrepancias porque uno, como persona idealista, muchas veces dice, llevamos 100 y pico años, yo quiero todo ahora. Yo no quiero pasos intermedios. Pero con el tiempo y luego de muchas discusiones, y yo espero que no nos esté escuchando porque me lo va a echar en cara después, yo tengo que reconocer algo. En la vida hay que también ser pragmático, y la realidad de que igual que todos esos profesionales han llegado a la misma conclusión, muchos de ellos. Oye, todos ellos preferirían la estadidad mañana, ayer. Pero la realidad es que nosotros tenemos que reconocer el ambiente que hay, el hecho de que va a haber una transición, y yo creo que la incorporación, la realidad es algo que el movimiento le ha tenido miedo por el discurso de contribuciones y todo eso. Pero también la realidad es que una vez se declare la incorporación, aquí no hay más issue. Es como pero ¿sabes qué? En toda justicia, a Gregorio padre y Gartúa de la Rosa, antes de que fuera él fuera, ya tu padre iba. La teoría de la incorporación con la cual yo peleé con Gregorio, sobre eso, le digo, no, estadidad ahora. Gregorio dice, no la van a dar, esto hay que trabajarlo poco a poco por etapas, y terminó teniendo toda la razón, y eso hay que decirlo. Antes de que Jennifer González endosara el proyecto aquel que tenía una transición para el territorio incorporado, ya Gregorio Gartúa de la Rosa llevaba años diciendo, esto hay que ir paso por paso, y está ahí, para decirlo, ¿verdad? Vamos contigo, Miguel. Luis, yendo con los 2 puntos de Gregorio, y creo que lo ha hablado en otra instancia, la cobertura, yo creo que el movimiento estadista ha fallado, y el Partido Popular con Prafa, y el ejemplo clásico de Prafa que la ha utilizado para montar sillas congresionales. Nosotros, cuando el gobierno estadista llega al poder, no sabe utilizar Prafa para crear e impulsar que personas en la prensa nacional, en Washington y en distintas otras jurisdicciones, cubran sobre Puerto Rico. Si yo soy el director de Prafa y yo sé que yo tengo al del Nuevo Día en contra de mí, yo no le doy exclusiva. Yo le monto a alguien de allí que sea boricua, que boricua hay un montón en DC, que le gusten esto del periodismo, y yo voy creando esa persona. Y eso tal vez no se va a dar en 6 meses, en un año, pero en un cuatrenio, si yo empiezo desde el día 1 con eso, a final de cuatrenio ya monté una persona con ese nicho y dejé ese legado. Y fallamos como movimiento en hacer ese trabajo, que un trabajo que no se ve de la noche a la mañana, y un trabajo que hay que hacerlo bien ideológico y día a día, y que el Partido Popular históricamente lo ha trabajado, y con todos los cantazos y el rezago que tiene, se ha mantenido gracias a ese trabajo de décadas. O sea, y eso es lo que el movimiento estadista ha perdido. Y segundo, y en lo sustantivo, este tipo de trabajo cívico de líder estadista es lo que se tiene que promover. Y yo joven de 31 años, yo creo que coincido un poco con Gregorio. Uno ve la cosa como que, mira, yo quiero la estadidad ahora, ya yo llevo esperando un montón, pero uno tiene que, en la medida que uno va estudiando, leyendo y va creciendo y cogiendo cantazos, heridas de guerra, uno se va poniendo más pragmático, y creo que este momento histórico del Partido Republicano de hoy, del Donald Trump de hoy, hablarle un poco de territorio incorporado, la gente podrá decir, eso es una loquera. Cuidado, yo creo que si le hablas de negocio, a Donald Trump le gusta hablar en dinero, en plata, como dicen. Si tú le hablas en plata de lo que puede significar el territorio incorporado, y se lo puedes vender de una manera, como uno diría por ahí, simpática, sexy, a ese sector maga y republicano que le gusta hablar las cosas en dinero, y que ellos sienten, no te estoy dando la estadidad, pero estoy viendo también una transición y una ventaja económica, yo creo que se puede adelantar esa conversación y puede ser los términos adecuados para hablarle a esas personas en vez de decirle estadidad ahora. Mario, tú eres firmante de este pedido. Sí.
ya saben, está amordazado y censurado por la prensa. La carta es del 15 de este mes, de hace 6 días, y el Nuevo Día censuró la carta y no la cubrió. Ni el Nuevo Día, pero el Nuevo Día lo digo porque es el único que tiene un corresponsal en Washington, pero tampoco la cubrió ni Noticel ni Metro, ni el Vocero. Fíjate, Luis, sin embargo, cubrieron aquella supuesta, ¿cómo se llama? Orden ejecutiva, que aquello era un fiasco, porque el presidente no puede declarar la independencia de Puerto Rico porque solamente ese poder lo tiene el Congreso. El borrador de orden. El borrador de orden ejecutiva, tiene razón. Sin embargo, aquello fue cubierto. Esto no, esto es otro tipo de mecanismo lo que está planteando Gregorio Gartúa, que para mí Gregorio Gartúa, padre, tengo aquí al hijo frente a mí, pero Gregorio Gartúa padre es un estadista insobornable, un hombre de una integridad intachable. Es aguadillano, ¿verdad? Sí, es aguadillano. Le vamos a dar la ciudadanía española, súbdito del él rey. no cree nada de eso, ya él tiene una opinión legal sobre eso, que es una opinión jurídica sólida, pero esta carta de Gregorio, que nos incorporó a una serie de personas, es una carta bien importante que debe ser reseñada por la prensa. Lo que pasa, Luis, y tú has estudiado, has analizado bien esto y has hecho tus publicaciones en libros sobre esta situación en Puerto Rico, hay dos sectores que no aparecen en el radar de la prensa y no aparecen a manera adrede, intencional, que es el movimiento estadista y el movimiento cristiano. Ninguno de los dos aparece en ese radar. Bueno, espérate. Cristiano, salvo que te llames un monseñor. Si eres un monseñor independentista, tienes toda la cobertura del mundo. Pues déjame ser más preciso en el lenguaje. Pero mira, si te llamas Wanda Rolón, ¿ok? Tienes un problema pero que muy serio. Luis, cualquiera. Luis, te quería añadir algo que yo creo que es importante, ¿verdad? Porque en la discusión a veces nosotros, uno sin querer, parece que estamos discutiendo dos cosas similares, y aquí hay una realidad. No solo son las personas envueltas, es que la realidad es que el pueblo de Puerto Rico ya expresó. Aquí no estamos hablando de una petición que como es la petición del grupo de Manuel y que va en contra de lo que el pueblo de Puerto Rico, que es a espaldas del pueblo de Puerto Rico. Estas son peticiones que son cónsonas con la voluntad del pueblo de Puerto Rico, fundamentada y expresada ya. El primer documento que radica, el primer anejo, es la certificación de la Comisión Estatal de Elecciones del último plebiscito. Y yo creo también, y brevemente, que el movimiento estadista, lamentablemente, y eso pues siempre hasta cierto nivel pasa, pero tenemos una competencia entre nosotros, que todo es mutuamente exclusivo. Y nos tenemos que dar cuenta de que tenemos que volver a incorporar a los grupos cívicos, a los profesionales, a distintas perspectivas, y hay distintas avenidas de llegar al mismo sitio. Bueno, tú y yo, Gregorio, somos de la misma escuela. Gregorio es republicano de toda la vida. Yo fui demócrata de toda la vida. Pero les puedo decir algo. Nosotros somos discípulos de don Luis Ferré, que pensaba que la sombrilla del PNP tenía que trabajar con republicanos y demócratas para llegar a la estadidad. Eso no ha pasado. Desde el trumpismo para acá, los PNPs dejaron de ser estadistas y se convirtieron o en cristianos, o se convirtieron, que es innecesario, no es contradictorio, pero o en maguistas o en trompistas, y si ustedes miran, hay un odio brutal sarraceno de parte de los republicanos estadistas hacia los demócratas que amenaza, o sea, no es amenaza, va a romper el PNP. ¿Por qué? Aunque los demócratas son mayoría en el PNP, a nivel de liderato, es el republicano el que domina, pero eso automáticamente es terrible, y es por el abandono del ideal. Cuando tú abandonas el ideal, la gente se te descarrila y se te va a otras denominaciones. No, y que hay, por ejemplo, yo no sé el Partido Demócrata, porque el Partido Demócrata, como hay
gente del Partido Popular y del PNP. Pero Luis, el Partido Republicano en Puerto Rico, eso es como un country club. Tú sabes, y entonces eso, yo no sé, ahí no hay participación ciudadana, eso es como un grupo selecto. Mira, rapidito, y perdona que te interrumpa, Miguel. No. Yo creo que lo que ha pasado, Luis, con lo que tú estás diciendo, es algo que yo he visto, fíjate, y que empezó con mucha gente de la juventud y que he visto que mucha gente de mucho tiempo lo ha adoptado, lamentablemente, es que hay gente como que se cansó con el proceso que se está extendiendo mucho de la discusión del estatus de Puerto Rico y quisieron brincar el paso. Y es, mira, vamos a discutir todo en términos demócratas y republicanos y que se chave porque el tema de Puerto Rico no se va a discutir. Y entonces vamos a competir a ver quién es más de izquierda y quién es más de derecha. Oye, y yo no tengo problemas que en temas nacionales los discutamos dentro de nuestras respectivas perspectivas, pero no podemos evitar en eso, como tú bien dices, que todavía que hay unos elementos que no tenemos que salir del plato nosotros y que para salir del plato, si no hablamos entre nosotros, pues no hay un critical más de gente que mueva las cosas. Y el riesgo es siempre que entonces cuando la mayoría no se puede organizar y no puede expresar un mensaje coherente, pues le cediste el espacio a una minoría bien organizada. Mira, Gregorio, para mí el issue de ser republicano, ser demócrata, para mí eso pasa en un segundo plano. Yo mientras esto siga siendo una colonia, y nosotros no es irrelevante, completamente. A mí no me importa. Yo no juzgo el mundo a base de demócratas o republicanos. Exacto. Yo juzgo el mundo a base de estadista, no estadista. Exactamente. Cuando lleguemos a la estadidad, pues cada cual se monta en el kiosco que quiera, como yo digo. Pero en estos momentos, eso de republicanos, y es lamentable, yo creo que esto ha sido una ola, yo lo miro mucho de los jóvenes, tal vez desde Obama para acá, con la tecnología ha hecho que se entre más la noticia nacionales y los issues nacionales que han querido extrapolarlo y traerlos para Puerto Rico, cosas que ni aplican. Y aunque aplicando, yo siempre lo miro que ya aplica, pero el crisol mío siempre va a ser, adelanta la estadidad. Si me adelanta la estadidad, yo no tengo problema. Si no, pues pasamos a la próxima página. O sea, eso no me va a hacer romper a mí el hecho de que para mí lo importante es el ideal. Después bregamos si soy republicano, si soy libre. O sea, pero lamentablemente muchos líderes y por eso surge dignidad en cierta medida. Y tienes razón en que ha sido la prensa, ¿verdad? Y claro, ese salto que yo hablo, yo creo que tú lo explicas mejor, que es el acceso directo a esa prensa y claro, la saturación con los temas nacionales, lo que ha hecho es que mucha gente decida, pues mira, yo voy a trascender el issue de Puerto Rico, lo dejo ahí, nos concentramos en nuestras perspectivas a nivel nacional y pues y olvidamos lo importante. Y nos olvidamos del paso intermedio. Estoy de acuerdo contigo, Miguel, completamente. Y en contra de cualquier cosa que diga Mario ahora. Miren, bueno, Mario ha visto ese deterioro como historiador. De hecho, Mario lo ha recogido en muchas de sus columnas y sus libros. Pero les puedo decir lo siguiente. O sea, la degeneración ideológica del PNP es culpa del PNP. Sí. ¿Por qué? Porque destruyeron la sombrilla. Si la sombrilla está rota y solamente sirve para un sector, ¿verdad? La poquita tela que tiene es para los republicanos o los demócratas, pues entonces está destruido y es la desidia, es prometer y ver cosas como esta. De hecho, hay una nota hoy que tiene que ver con el estatus. El alcalde de Aguadilla, el corrupto Julio Roldán, se compró un premio. No solamente gastó 250,000 billetes de un municipio que está al borde de la quiebra, ¿ok? Se llevó un junket completo para la feria de turismo en Madrid toda esta semana. Y entonces allá aparece recibiendo un premio del individuo. Le dieron un premio porque dice que ese premio es por haber el pueblo de Aguadilla, el pueblo revolucionario, valeroso, valiente, haber pedido a la madre patria la ciudadanía española reparativa para los boricuas. El premio de la Real Sociedad Económica de Amigos del País. Ay, es un chiste. O sea, pero el chiste no es de los tontos que le dieron el premio. El chiste es que este corrupto se llevó 250,000 billetes para allá para montar un kiosquito para él darse un premio. Ese es la noticia. ¿Lo escucharon en la prensa? Muy poco.
Metro lo cubrió Mario. Pero pues estamos viendo, o sea, el movimiento estadista históricamente de hace décadas ha sido marginado y el movimiento pentecostal, ¿verdad? También, pero el movimiento estadista, mira, tú te coges el libro de Orlando Parga que publicó hace poco y el montón de hechos históricos que él pone allí, que nunca la prensa los reseñó. Sin embargo, vienen el Nuevo Día, viene y reseña la orden ejecutiva de este grupo de independentistas, que te voy a decir una cosa, Luis, no todos los independentistas estuvieron de acuerdo con ese borrador de orden ejecutiva. En el PIB, que es un movimiento, que es un sector independentista sensato, que yo admiro mucho, no vieron con buenos ojos ese borrador. Sin embargo, hubo un sector de la prensa, que también ese sector de la prensa ha sido prejuiciado con el Partido Independentista Puertorriqueño. Ese sector de la prensa le dio loas y le dio publicidad a ese borrador, a ese embeleco, a ese fiasco de declarar a Puerto Rico. Tengo otra nota más nueva, ok, porque hoy tenemos mucha noticia. Acabado de salir de Davos, Trump le dijo esta tarde a los europeos que no usará la fuerza para anexarse Groenlandia y acaba de revocar todos los aranceles de la Unión Europea, después que la Unión Europea, el tratado que tenían de aranceles, ya casi para firmar, se lo suspendió. Y dijo que él había llegado, que ya estaba satisfecho porque llegó a un acuerdo con la OTAN para emplazar y reactivar bases. Y tú dices, espérate. Es que yo soy de los que creo que no está senil. Yo creo que este hombre está en demencia ya total. Pero, ¿por qué? Porque la OTAN no tiene soberanía sobre Groenlandia. En todo caso, tendría que trabajarlo con Dinamarca y con los groenlandeses. Pero aparte de eso, Estados Unidos ya tiene un tratado con los daneses que le permite poner cuantas bases le da la gana, claro, y a través con la OTAN. O sea, todo esto ha sido una charada, da vergüenza. El mundo, la OTAN, la Unión a punto de romperse, y después que el primer ministro Lavrov ruso señaló, hoy lo dijo, ¿ok?, que Trump había, gracias a Dios, había sustituido el ordenamiento global y que ahora para abajo todo se determina a base de la fuerza. Defendió las amenazas de Trump para anexarse a Groenlandia y dijo Sergei Lavrov que las reglas de orden mundial han sido alteradas y suplantadas por la ley del más fuerte. Póngalo ahí. Sí, eso es así, Luis. Mira, lo primero que hay que entender es que Trump es un negociante. Trump lleva a la nación como un CEO. Pero negoció nada. Espérate, a eso voy. Terminó pasando porque tenía la base. Él lo que hizo fue que puso un pie forzado. Lo que hizo fue un peo forzado. Porque está bien, pero con Groenlandia. Está formado un lío. Con lo de Groenlandia. No sacó nada. ¿Qué? Que no sacó nada. Si se allanaron a él. Luis, él fue a Davos a dar una charla ahí, a dar un discurso. Mario, y se levantaron y lo aplaudieron. Léete el New York Times. Bueno. Estados Unidos tiene derecho a montar las bases que le dé la gana en Groenlandia por virtud de un tratado que existe con Dinamarca. Lo que pasa es que las bases las inactivaron después de la Guerra Fría y ahora las quieren reactivar. That's it. Pero es Estados Unidos que tiene los billetes para hacerlo. No hay nada nuevo. Está bien. Lo que pasa es que el estilo de Trump como empresario es cogerte y chantajearte. Él coge y chantajea. Pero que no ha chantajeado a nadie. Pero déjame terminar. Él cogió y chantajeó a Panamá de que le iban a quitar el Canadá a los panameños porque le estaban cobrando muy alto. Y votaron a China de los puertos, sí. Exacto. Y ellos se allanaron.
Y él ha hecho cosas y cogió y dijo lo de Petro, que Petro podía ser el próximo, y Petro se asustó. Petro le reconoció en una entrevista al periódico El País que sintió temor y por eso llamó a Trump. Y entonces, pues, ese es el estilo de él. Es un estilo de empresario, de negociante, pero es un negociante agresivo. Y estoy diciendo... El padrino también era, Vito Corleone era un gran empresario también. Está bien, pero este... No, y hacía ofertas que no podían rechazar. Vito Corleone era, hazle una oferta que no pueda rechazar. Que no puede rechazar. Pero, Mario, y yo coincido en una línea. Trump ha tenido éxito en América. Y yo creo que eso es... Hay que invitarlo a un análisis, porque yo creo que habla mucho de las instituciones débiles de Latinoamérica y la realidad geopolítica de Latinoamérica, que no tiene los ejércitos, cómo protegerse y todo eso. Con Europa parece que la historia fue distinta. Él pensaba, esta es mi manera de verlo, que después de lo de Venezuela, él tenía un momentum de aprovechar con Groenlandia y presionarlo, y él decía tajantemente que es que yo lo quiero para mí, punto y se acabó. O sea, eso era su posición. Y Groenlandia decía, mira, es que podemos sentarnos a hablar y yo te puedo permitir, si esto es seguridad nacional, hablamos de base. Aquí terminó pasando lo que Groenlandia desde el principio estaba dispuesto. Vamos a hablar de base, si esto también a mí me conviene, económicamente y por seguridad. O sea, pero yo tampoco te voy a ceder mi soberanía. Aquí lo que ocurrió es que no es lo mismo tú ponerte guapo y con ese tono en Latinoamérica, que tiene sus realidades institucionales y militares, que con Europa. Y yo creo que aquí el gran perdedor de esto ha sido Trump. O sea, Trump no terminó, o sea, él fanfarroneó de que él quería Groenlandia para Estados Unidos, punto y se acabó. Y va a ser de nosotros. Y que terminó pasando, se montó en un avión y lo que trajo fue lo que Groenlandia le estaba mandando desde cartitas, desde hace 3 semanas. Yo te dejo más bases, that's it. Así que regresó derrotado. Para mí es una derrota, que pues nada, que ahora tiene más bases, fine, lo podía lograr hablando. Luis. Para mí, yo lo veo como una derrota. Hay que ver. Te voy a decir una cosa, Trump logró acceso a los minerales raros en Groenlandia. Y pero también... es que lo habían dicho que ya... Pero Luis, no había necesidad. Espérate, logró que la OTAN aporte más a la defensa. Mira, ¿tú sabes cuánto aporta los Estados Unidos a la defensa? De los 968 mil billones. Mucho más que todos los demás países de la OTAN juntos. Yo y él logró eso. Con eso. O sea, hay cosas que Trump hace bien y cosas que no hace bien. Estamos de acuerdo. Hay cosas en las que yo en eso no tengo el Trump derangement syndrome, pero la verdad que lo de Groenlandia es una locura. Hay cosas en las que yo estoy de acuerdo con Donald Trump. Por ejemplo, cuando declaró los carteles de la droga como grupos terroristas, yo estoy de acuerdo con eso. Con lo que hizo con Maduro, yo estoy de acuerdo con eso. Bueno, en otras cosas no estoy de acuerdo. Son las y media. Tengo que parar. Okay, está bien. Y venimos con el tema de la nómina gubernamental, la historia de Noticel, que vale $1 millón de pesos. Y vamos a empezar con Gregorio. Vamos a la pausa. Ustedes, esa historia hoy que nos da Noticel, la nómina gubernamental está en 161.466 empleados, de los cuales 104.000 son de carrera y una tercera parte es de confianza. El 14% de los empleados en Puerto Rico, de todos, de los 1.2 millones, son empleados públicos y la nómina cuesta $5.000 millones, de 13.000 millones de dólares que genera Hacienda. El departamento que más tiene empleados es el Educación, con 40.246 empleados, uno por cada 5 niños. Le sigue los municipios con 47.637, de los cuales una tercera parte son de confianza, 16.000. La policía tiene 11.784 empleados, uno por cada 1.000 ciudadanos, si usted lo divide en 3 turnos, ¿verdad? Y de esos 11.784, 1.000 son clericales o funcionarios ejecutivos, el resto son agentes de la policía. Las corporaciones públicas tienen 26.000 empleados y los que votaron la bola fueron la rama, el Poder Judicial,
con 4.770 empleados, la mitad de confianza y con 320 jueces, más o menos, la rama judicial tiene más o menos, imagínense, 10 empleados por cada juez. Tómenlo por ahí, Gregorio, esto llora ante los ojos de Dios. Pues mira, Luis, dos cositas. Lo primero es, desde un punto de vista exclusivamente filosófico, mira, es legítimo, yo estoy en desacuerdo total, pero es legítimo que un gobierno decida, mira, la política pública de Puerto Rico va a ser contratar empleados públicos, porque entendemos que esa es la mejor forma de fomentar el bienestar de nuestra gente. Yo estoy en contra de eso, pero eso sería legítimo. Ahora, para hacer eso tendrían que ser honestos a la misma vez y decir, ahora, esto va a costar tanto y la forma de implementarlo es subir las contribuciones en esto, que se pierdan estos beneficios. Si tú haces eso, aunque yo esté en contra, yo lo respeto. El problema que tenemos en Puerto Rico es que hay mensajes encontrados todo el tiempo y nunca. El resultado siempre termina siendo el mismo, que es la ineficiencia. Y no solo a esos niveles, Luis, yo le voy a añadir más. Y lo digo con respeto a mi partido y a los funcionarios y todo, pero también hay que añadirle a esto el elemento municipal también, que no solo le estamos dando beneficios aquí, estamos dando, fomentando que hayan empleados a todos niveles, sino estamos dando unas discreciones a nivel municipal que la gente ni se entera, que facilitan que los alcaldes se suban los salarios, claro, que los legisladores municipales gasten autoricen gastos sin necesidad de cumplir con los requisitos mínimos que cumpliría cualquier negocio antes de hacer ciertas inversiones. Y lo que tenemos es un sistema que, de nuevo, repito, no ha querido reconocer la situación en que está, no ha tenido los pantalones para decir, este es nuestro camino y estas son las implicaciones, y quiere estar con Dios y con el diablo todo el tiempo para no perder viabilidad política, pero en términos prácticos, la realidad es que la pierdes porque el resultado es el inmovilismo y una situación que nos ha llevado a una crisis de 20 y pico de años, que incluye, como dije, desde los municipios y de los procesos legislativos municipales hasta el gobierno estatal completo. Mira, Luis, yo creo que estos números no son más altos porque lamentablemente tenemos a la Junta. Si la Junta no estuviese aprobando el presupuesto todos los años, estos números estuviesen como hace 10 años atrás. Y es lamentable. O sea, y uno lo ve en algunos renglones de los municipios, siguiendo la línea de Gregorio. Ahora, escuchando a Gregorio, yo me acuerdo cuando yo estudiaba, yo tenía un profesor que era alcalde. Yo era el mayor de un municipio bastante grandecito, bajo los estándares, no en Iowa, bajo los estándares de Iowa, eran 5,000, 8,000 habitantes. Y él daba clases 2 veces por semana. Ese era su trabajo versus otras cosas. Su part-time era ser alcalde. Él se reunía periódicamente, eso corría con unas cosas. Aquí no, aquí tenemos un aparato, un sistema municipal que de verdad es insostenible, pero nadie quiere hablar de eso. Nadie le quiere meter mano. La Junta de Supervisión Fiscal ha sido irresponsable en ese tema con los municipios y nuestra clase política ni hablar. O sea, también... Ni la Yupi. Ni la Yupi, porque si te vas a la Yupi... la Yupi es, olvídate, si tú crees que la rama de gobierno judicial está llena de empleados de confianza, vete a la Yupi para que tú veas. Sí, y lo que yo digo es que si no los presiona, no digitalizan. O sea, por ejemplo, en el Poder Judicial ahora está en un proceso de digitalización, pero eso se tiene que traducir en eficiencia y en que voy a tener menos empleados. No me puedes digitalizar y me voy a quedar con la misma plantilla. O sea, porque si no, le pusiste una capa de gasto, porque SUMAC, que es el sistema digital, cuesta mantenerlo. ¿Me entiendes? Porque tampoco le quieren cobrar a la persona como es Pacer, el que conoce del derecho y sabe que a nivel federal uno le cobra una centavería por usar las páginas, pues para mantener el sistema. Pues no, aquí tampoco queremos hacer eso por acceso a la justicia. Pues está bien, pues eso cuesta. Pues sabes que tienes que hacerme unos ahorros, pero nadie quiere hablar de eso, ni en el Poder Judicial, ni en la Asamblea Legislativa, ni en el Ejecutivo. Y es lo que yo digo, lo que dije al principio. Mario, mira, el área de mayor grasa es la nómina. Sí. El área de mayor duplicidad, de mayor burocracia, es la nómina. Ese es el área donde más dinero se puede liberar de nómina
para dar una reforma contributiva justa con el pueblo. Pero sin embargo, es vudú, es verboten. Tú no puedes, está prohibido hablar de eso. ¿Por qué? Porque el clientelismo político de todos los partidos políticos ha hecho intocable la nómina pública. Eso es una realidad, Mario. Mira, en Puerto Rico hay agencias, todavía lo hacen, que anuncian convocatorias para reclutar empleados que realmente no los necesitarían si reestructuraran la forma de dar servicios, y que en esa reestructuración los servicios no se afectarían. Sin embargo, las convocatorias, todavía vemos convocatorias en distintas agencias, porque yo que soy empleado de gobierno, pues yo las veo. Uno tiene hay unas páginas de las que uno forma parte en agencias distintas por ahí, y eso se da. Y el problema es que el gobierno podría, sin afectar los derechos adquiridos de los empleados públicos, establecer un sistema de atrición. Ya está establecido, la atrición es automática. No, bueno. O sea, eso son las renuncias y los retiros que hay anualmente, es 5%. No, bueno, está 5% bien. Pero yo sé de agencias que se retiran. 160,000. Yo sé de agencias. Casi 10,000 empleados por año. Yo sé de agencias que hay retiros y empieza a bajar la cosa y vuelven y sale ahí es que está el problema. Y entonces, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Si tú establecieras de una manera sistemática el sistema de atrición, eso redundaría en un ahorro para el gobierno, y ese ahorro tú se lo podrías devolver al pueblo en créditos contributivos o en menos contribuciones. Pero eso lamentablemente no se está haciendo. ¿Por qué? Mira, si ahora mismo los partidos políticos necesitan menos que antes el favor y el fervor de los empleados públicos. Pero yo no sé qué es lo que está pasando. Mira, es que el problema, ¿sabes por qué no pasa? Porque los mismos organizaciones, todas, desde las uniones, pero también tenemos, si criticamos a uno hay que criticar los nuestros, la Federación de Alcaldes, los otros grupos de estadistas también se molestan cuando se hacen estas cosas y nadie lo quiere escuchar. Mira, Luis, yo personalmente, les voy a dar un caso que es real. Yo he estado con un presupuesto, analizando un presupuesto gubernamental, y te dicen que hay un déficit de, voy a dar un número, 30%. Y la nómina es 80%. Ajá. Pues entonces, si tú quieres eliminar el déficit, no hay forma. Tú le dices, yo he estado en la reunión y he dicho, mira, elimina el papel de inodoro, la Coca-Cola, la luz, el agua, todos los servicios, y tienes un déficit. Claro. No hay forma de darle vuelta, que el asunto de los empleados hay que tocarlo. ¿Cómo lo quieras tocar? Pues hay que analizar distintas alternativas, porque los procesos no son tan sencillos. A veces en ese proceso hay unos issues técnicos que pueden costarte. Pero ¿qué pasa? En el momento en que tú dices eso, te vuelven a los mismos argumentos. No, pero ¿y si quitamos los celulares? Pero mira, si te estoy diciendo que quitando hasta el papel de inodoro tienes déficit, no hay otra forma, y no lo quieren escuchar, porque nosotros estamos acostumbrados a patear la lata y que la coja el próximo, y estamos cómodos con eso porque tenemos miedo. Erróneamente, en eso sí estoy de acuerdo con Mario. Estoy miedo al alegado costo político que trae atender las cosas que hay. Si se hacen bien. Ok, vamos a la corte. ¿Se puede justificar que haya 10 empleados por cada juez? Yo no Hoy sé. en día no. Hoy en día no, porque la mayoría de los procedimientos, vamos a ser sinceros, la mayoría de los procedimientos se ven digitalmente ya. La mitad de las salas perdieron utilidad. Claro. Podrían utilizarlos para otros aspectos transitoriamente, para adelantar el proceso de análisis y todo lo que quieran, pero hoy en día tú tienes que bregar con lo que hay que tallar con lo que hay, y lo que hay es lo siguiente: la mayoría de las vistas que yo veo son digitales, y la alternativa ahora no es hacerlas presencial a la mala para justificar al empleado, porque esa es la conducta de, ¿verdad? Eso es lo que hacemos en Puerto Rico. No, es darnos cuenta que eventualmente hay menos salas necesarias y hay menos empleados, que si se pueden reasignar, fantástico. Si no, hay que buscar alternativas. Si la alternativa es los vamos a dejar a todos, pues entonces la única forma de hacerlo responsablemente es, no me vengas con lo de acceso a la justicia, como dice Miguel, y empieza a cobrar ciertas cosas más, que yo estoy en desacuerdo también, pero por lo menos sé transparente. Fíjense, Gregorio, tú que eres la locura de... Espérate, Luis. Gregorio,
de las tres ramas de gobierno, ¿cuál es la que menos le cuesta al pueblo? La legislatura. Exactamente. Mira, pero mira, vamos a ponerlo de otra manera. Conforme a estas estadísticas, el departamento más grande que tiene Puerto Rico es el municipal. Los municipios tienen Así los municipios. Sí, 48,000 empleados públicos sin contar los contratos. Exacto. Mientras que el más grande es educación con 40,000. Pero más importante aún, 1 de cada 3 empleados públicos en Puerto Rico es municipal. Y la Junta de Control Fiscal no ha querido tocar eso, como no ha querido tocar las corporaciones. De hecho, si ustedes suman las corporaciones públicas junto con los municipios, la mitad de los empleados de Puerto Rico no son de Lela, son empleados públicos de agencias o de municipios. Nadie discute esto. Luis, yo te voy a decir algo y verdad, no es por darme yo mismo en la espalda, pero esto es la verdad porque lo he mencionado indirectamente antes, pero lo voy a decir hoy directo. A Natalie Yaresco, yo, Gregorio Gartúa, en persona, le dije al principio que el gran problema de lo que estaban haciendo es que habían dejado fuera del análisis los municipios y no se habían dado cuenta de la interdependencia que había en Puerto Rico presupuestaria y que estaban aplicando a ciegas esquemas federales y de otras jurisdicciones que no se ajustaban a la realidad de Puerto Rico y que iban a fracasar en su análisis financiero si no lo hacían, y nunca lo quisieron hacer, y tenemos que empezar a incorporarlo. En eso yo estoy 100% de acuerdo, y volver y reenfocarnos y decir qué es lo que van a hacer los municipios, qué va a hacer el gobierno, establecer bien las responsabilidades de cada uno y dejar esta duplicidad de gastos y este free for all que hay en todas las ramas. Y partimos de una falacia. La falacia es: los alcaldes son unos generales, no tienen recursos, hacen ese gobierno funciona bien, a todo lo que da. Sin embargo, el área de mayor despilfarro que hay en el gobierno es precisamente en las alcaldías. Y nadie toca eso porque son intocables los alcaldes. Dios libre el que hable mal de los alcaldes en Puerto Rico, que es parte de los prejuicios y lo que son las falacias que nos empuja la prensa. Mitad del empleo público en Puerto Rico está en las corporaciones públicas, en el Fondo del Seguro del Estado, la Comisión Industrial, la ACA, la Universidad de Puerto Rico, acueducto, alcantarillado. ¿Cuál se me queda? ¿Se me queda otra más? Turismo. ¿Turismo una corporación pública aparte? Sí. Otra locura. Otra fuente de corrupción grande. ¿Ok? Es locura. La corporación de cine. Imagínate. Están bajo el deck. Esos son pequeños. Esas son más pequeñas, pero lo que es el fondo es una de las grandes. Sí, pero el fondo es grande. nadie toca esto. O sea, yo me merezco como contribuyente una buena rebaja contributiva, y ustedes también. Luis, ¿y tú sabes qué? No tocan eso. Hay unos core competencies, como se dice en inglés, que los municipios hacen muy bien. O sea, aquí nadie está hablando de desaparecerlo. Miran, issues de ornato, hay ciertos issues de seguridad, hay muchas recogido cosas. Recogido de basura. Claro. Recogido de basura, hay 1000 cosas que hacen bien, hay cosas que Centro hacen bien. Head Start. Exacto, pero no estamos para tener dos gobiernos con responsabilidades redundantes paralelos y mantenerlos por miedo a la política. Yo uso el ejemplo de mi pueblo, de Aguas Buenas. ¿Por qué Aguas Buenas debe tener una legislatura municipal? Un pueblo tan pequeño, con todo lo que conlleva tener una legislatura municipal de empleados que trabajan allí. ¿Por qué no se puede hacer estilo county de 3-4 municipios y tener una oficina de nómina? ¿Por qué cada uno tiene que tener una oficina de nómina? ¿Por qué cada uno? Cuando tú buscas la eficiencia, pero no le puedes hablar de eso, o sea, porque nadie Pero quiere. es que las consolidaciones tampoco han funcionado nada. De nada te sirve consolidar si tú no reduces nómina. La grasa está en la nómina. Claro. La grasa está en la nómina. Y entonces andamos con estos cuentos peregrinos de que no, yo puedo generar ahorro, pues voy a fusionar los cuadros telefónicos y voy a fusionar los parking, la administración, y voy a fusionar qué sé yo ni qué, pero cuando tú vienes a ver, no redunda en nada. Te puedes ahorrar alguna renta, te puedes ahorrar nada, absolutamente. Lo que pasa a menudo es lo siguiente, que si hay dudas sobre quién le toca pintar esa pared,
Nadie la pinta nunca en Nunca. 30 años porque nadie quiere asumir la responsabilidad y se siente cómodo echándole la culpa al otro. Y eso pasa con seguridad mucho, con las policías, que a veces hay municipios donde a mí me consta que hay una guerra silenciosa claro, entre la policía municipal y la policía estatal. Estatal, de Y quién hay le guerra toca. de brazos caídos de que lo hagan ellos para que queden mal y, Y todo por ese tipo de cierto, cosas. les tengo que dar otra noticia. Está a punto de caerse el caso de Trump contra los junteros. ¿Contra el quién? Tribunal Supremo, los junteros, la juntadura. ¿Te acuerdas que los cambió, los removió? Ok. Bueno, pues ese caso está paralizado pendiente al caso de la gobernadora de la Reserva Federal, que Trump le fabricó un caso y la destituyó. Y hoy hubo vista oral en la Corte Suprema de Estados Unidos y todos los jueces están inclinados a revocar la destitución de la juntera, o sea, la gobernadora Lisa Cook, porque Trump no puede tocar nombramientos de agencias independientes, no lo puede hacer, y están protegiendo lo que es la independencia de la Reserva Federal, que se hizo con esos propósitos, como se hizo con el mismo propósito la Junta de Control Fiscal, y ahí estamos. Así que ese caso hay que velarlo, va a bajar, me imagino que dentro de próximos 2 meses, y nos va a decir muchísimo sobre Luis, lo Porque se está esperando el de las tarifas. Y ese caso es uno de los casos que yo creo que a largo plazo le va a convenir a Trump perderlo, porque es uno de los temas que ha traído ciertas fisuras dentro del Partido Republicano. Porque efectivamente hay varios congresistas, senadores particularmente, que se oponen tenazmente a esa intervención. Sí, que a la hora de la vela el Supremo puede salvarlo. Exacto. Puede salvarlo ahí. Bueno, yo les agradezco a ustedes. Si ustedes se fijan, hoy hemos discutido 16 noticias, de las cuales prácticamente 7 fueron noticias que se ignoraron hoy en los medios, aunque estaban muchas de ellas, con excepción de la carta de Gregorio Igartúa de la Rosa. Todo lo demás se ha cubierto porque todo eso nos atañe y todo está hilvanado. O sea, cuando hablamos de la nómina, estamos hablando realmente del debate que hay en la legislatura ahora mismo, de que no quieren poner más impuestos. El gobierno dice, no, pues ahora tú bregas con el asunto y yo voy a reducir entonces beneficios, cuando hay tela de dónde cortar, pero es una tela sagrada que los políticos no están dispuestos a tocar, que es las uniones, lo que es el empleo público, el empleado público y todo ese tipo de cosas. Todas las noticias están interconectadas. En el día de hoy, el trabajo de nosotros, la magia que hacemos, es ponerse a la junta, buscar patrones y reseñar lo nuevo, porque a las 5 de la tarde tenemos el compromiso de cubrir lo que nadie cubre, de llenar con profundidad, aunque nadie lo recoja mañana, porque este programa no lo citan, pero ciertamente estamos en la punta el filo de la navaja, y eso es lo que nos distingue de todos los demás. Gracias a Gregorio, a Miguel y a Mario.